Continuamos con neutropenia febril. Como tal, neutropenia con riesgo de procesos infecciosos la vamos a definir como neutros menor de 500. En el método siempre vamos a hablar de valores absolutos, no de porcentajes en cuanto a linfos, neutros, ceos, monos, cualquiera de esas células, pero en valores absolutos. Por eso es que neutros menores de 500 van a ser una neutropenia de riesgo, o menor de 1000, pero si esperamos que en los próximos 2 días vaya a descender más allá de 500. De ahí lo vamos a definir en alto o bajo riesgo. Alto riesgo, una neutropenia profunda, que son menor de 100 neutrófilos, pero que duran más de 8 días. De riesgo bajo, aunque sea profunda, pero que la duración va a ser menor a 7 días. ¿Y qué va a ser una fiebre neutropénica? Bueno, pues la neutropenia más temperatura mayor a 38.3 como toma única, esa es cifra axilar, o bien la neutropenia más temperatura mayor de 38 grados o persistente durante más de 1 hora, o bien la temperatura mayor a 38 grados en 2 tomas durante un lapso de 12 horas. Ya con eso lo clasificamos como neutropenia febril. Bueno, los riesgos de generar neutropenia febril o fiebre neutropénica va a ser mayor en los pacientes con leucemia, con alrededor del 80%, y en tumores sólidos y linfomas van ahí entre 20 y 40%, por eso se quedó como una media de 30%. Aunque en ellos se puede esperar a veces una neutropenia mayor a 7 días, en general es bajo el riesgo de que desarrollen tal cual la fiebre. El problema de esto, o la urgencia, es que es inmediato el inicio de tratamiento antibiótico. Ese es el estándar de oro para que nuestro paciente no se complique. En la primera hora, desde que el paciente presentó fiebre, o bien acudió al contacto médico para revisión, debemos estar ya haciendo una clasificación de riesgo, ya sea si vamos a dar el manejo antibiótico, ya sea ambulatorio u hospitalario. Se inició con una clasificación en el Instituto de Dana-Farber, donde inició la historia de la hematología. Primero se clasificó por riesgos en cuanto a 4 grupos, donde se veía si el paciente estaba hospitalizado, si estaba en casa pero tenía o no comorbilidades y si el cáncer estaba o no controlado. En esta clasificación se vio que en el grupo 4, que eran pacientes en casa con un cáncer controlado y sin comorbilidades, la mortalidad era relativamente baja, menor al 5%. Sin embargo, se escapaban muchas cosas en esta clasificación, muchos datos clínicos. Por eso fue que en el 2000, ya Klasterski, que curiosamente era el jefe más bien de enfermedades infecciosas, más no de enfermedades o de pacientes oncológicos, desarrolló otro estudio y encontró otras características que ya pudieron hacer que se estableciera tal cual un score pronóstico. Este score es el conocido como el MASC, también ya lo tienen todos en sus calculadoras inteligentes, y este score lo que mide es el riesgo, bueno, más bien la finalidad fue detectar qué pacientes eran de riesgo bajo y podrían ser enviados a casa. Este score no es bueno para detectar al paciente de riesgo alto y que se nos va a complicar. Ese no es el objetivo. El objetivo es ver qué pacientes se pueden manejar en casa, porque aquí lo que les pegaba mucho era el costo de un paciente hospitalizado, y que en algunos casos no se complicaba, pero pues generaba costos, incluso sobreinfecciones nosocomiales. Ese era el objetivo de este estudio, y por eso es que este score es para detectar pacientes de bajo riesgo, por lo que tiene una muy buena sensibilidad, pero no buena especificidad cuando queremos descartar el paciente, ¿sale? En estos, entre más puntos sumes, es que puedes mandar al paciente a casa. Un score mayor de 21 lo puedes mandar a casa.
tan solo por el score, ese es el corte. Claro que si el paciente que estamos revisando, o incluso, porque esto nos puede pasar hospitalariamente, es un paciente con leucemia mieloide aguda en quimioterapia de inducción, que es el primer mes de tratamiento, pues así tenga el más mayor a 21, no lo podemos mandar a casa. Y también aquellos pacientes que están en un trasplante halogénico de médula en los primeros días donde todavía no ha sido un injerto, tampoco los debemos de mandar a casa, aunque tenga un MASC mayor a 21. En este score valoramos los síntomas que tiene el paciente o la gravedad clínica a la primera valoración, que no tenga hipotensión, catalogada como sistólica mayor a 90, que no tenga enfermedad obstructiva, debe tener un tumor sólido o hematológico, pero sin antecedentes de infecciones fúngicas, no debe de estar deshidratado, y obviamente le va a ir mejor si vino al consultorio de haber estado en casa, si es un paciente ambulatorio, y pues que sea un paciente menor de 60 años. Si se fijan, aquí es como que todo no lo tenga. Y ahora, en cuanto a qué vamos a hacer, paradójicamente también todos los que trabajan son médicos, oncólogos, y hematólogos que trabajan en conjunto con infectólogos, son los que hicieron tal cual los criterios y después establecen el manejo. Son más hematólogos y oncólogos que tal cual infectólogos. Aparte de esos criterios, debemos de ver algunos otros criterios o valoraciones clínicas. Definitivamente todo paciente con neutropenia absoluta debe de ser manejado hospitalariamente si esperamos que va a durar más de 7 días. Si vemos que va para largo, se hospitaliza. Si el paciente tiene hipertensión, si el foco infeccioso es neumonía o tiene datos de síntomas intestinales o neurológicos, también se queda en hospital. Esto no va a importar. Obviamente también teniendo un MAX menor de 20, pues, como comentamos, va a indicar que el paciente se queda hospitalizado. El manejo ambulatorio lo podemos valorar si el paciente tiene entre 100 y 500 neutrófilos, si se espera que sea menor la duración a una semana, si no tiene o las comorbilidades que tiene son mínimas y que no tenga problemas hepáticos o renales. Ya una vez que valoramos de manera rápida qué vamos a hacer, si en casa o hospital, debemos de tomar algunos estudios. Sobre todo el que se va a quedar hospitalizado es de ley y correr a tomar hemocultivos. Siempre en CES de 2 a 3, quiere decir para aerobios, anaerobios y si tenemos a la mano, para hongos. Y si tienen cualquier acceso central, catéter, también se toma de catéter y vía periférica al mismo tiempo. Si hay alguna secreción, ya sea bronquial, vaginal, lo que encuentre, también se tiene que tomar. Si tiene síntomas respiratorios, depende de la severidad. Si ven dificultad respiratoria, lo ideal es luego llevarlo a TAC. Si es mínimo o la sospecha clínica es mínima, pueden empezar con una radiografía de tórax. Debemos de buscar en específicos Streptococcus pneumoniae, Legionella, con algunos antígenos urinarios. Hoy en día las pruebas de influenza y COVID pues ya son de cajón. Si hay diarrea, luego toxinas para Clostridium difficile. Vamos a buscar datos de infección fúngica, si el paciente tiene alguna sospecha o antecedente de que haya tenido una previa. Si la fiebre persiste por más de 4 a 7 días, pese a que hayamos iniciado antibiótico. Si ya tiene 7 días con la neutropenia, ya se puede subinfectar por cualquier hongo, también debemos de buscar alguna infección. O bien si no le dimos profilaxis, sobre todo porque se pueden sobreinfectar por aspergillus, que es muy frecuente incluso en los hospitales. Y ahí empezamos a tomar muestras de laboratorio, como el galactomanano sérico, que puede tomarse 2 veces por semana, y si alguno sale positivo, lo llevamos a TAC. Si tuvo profilaxis para hongos y tenemos fiebre mayor a 7 días, pero no encontramos un foco todavía, también está indicado tomar un ataque pulmonar. Si hay alguna lesión, broncoscopía, lavados y de ahí tomar galactomanano. Ojo, la proteína C reactiva y la procalcitonina que tomamos al inicio nos pueden ayudar a confirmar si estamos hablando de una infección bacteriana, como con la procalcitonina, de alguna infección viral, donde podemos elevar la proteína C reactiva, y también nos puede orientar
la gravedad y el riesgo de mortalidad que va a tener el paciente. No es lo mismo una proteína C reactiva normal más fiebre que una proteína C reactiva en 40, 50, pues nos va a ir muy mal con el paciente. En esta primera hora tomamos hemocultivos y ya estamos indicando antibiótico a usar. Entre más pronto iniciemos antibiótico, el que paciente se nos vaya a llegar a un choque séptico es menos probable. Entonces mejoramos mucho las expectativas de que salga de este evento. Los hemocultivos periféricos o incluso centrales en una fiebre neutropénica son pocos los que llegan a salir positivos, aunque no hayamos iniciado antibiótico. Por lo que tomamos un hemocultivo, nos dio negativo, sigue con fiebre, está indicado volver a tomar, incluso hasta un tercero, si es que sigue con fiebre. No quedarnos con que ya salió negativo, vale, no, volver a tomar otro. ¿Okay? Y a la par, si tiene hipotensión, pues necesitamos estar agregando ya cristaloides, adecuada hidratación y valorar si ocupa o no vasopresores. Todo esto en la primera hora. Tenemos que correr a hacer todo esto. Por ahí hay otras escalas para valorar, por ejemplo, sepsis, riesgo de mortalidad o si va a necesitar una UCI o no. El SOFA, muy usado para otras complicaciones, no es útil o no tiene un buen valor para un paciente con fiebre neutropénica, ni detectar datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tampoco nos va a ayudar. De entrada, porque no nos va a hacer leucocitosis, ¿no? Porque esté neutropénico. Entonces, no nos van a ayudar. Sin embargo, todavía valorar si tiene hipotensión, por ejemplo, o taquicardia, todavía nos ayudan más que el SOFA. Pero definitivamente el que se lleva la batuta en clasificar va a ser el MASC. ¿Vale? Ahora, ¿qué antibiótico vamos a ocupar? Debemos iniciar rápido con un antibiótico de amplio espectro. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Interconsultar infecto? No, ellos no trabajan de noche. Entonces, no hacen guardia. Necesitamos escoger nosotros cuál vamos a iniciar. Y hay dos estrategias. Podemos darle con un antibiótico, digamos, pesado y después desescalar, o bien empezar de un antibiótico bajo y luego escalar. Son dos estrategias válidas. Si queremos empezar de abajo y luego escalar, la pipertazo va a ser nuestra mejor opción. Siempre empezar con eso. Son beta-lactámicos con actividad contra pseudomonas, que es algo bien frecuente en estos pacientes, o bien cefepime o ceftazidima, ¿ok? Cualquiera de los tres es válido. Ojo, aquí tenemos que ver que el paciente pues relativamente tenga estabilidad hemodinámica, si no tenemos que iniciar con un antibiótico más potente y después desescalar, ¿ok? Y fijarnos en los antecedentes. Probablemente el paciente ya estuvo en otra hospitalización y tuvo infecciones fúngicas, entonces pues tenemos que valorar esa situación. Si escogemos una estrategia de desescalar, lo ideal es iniciar con imipenem o meropenem, sobre todo en los pacientes graves. También podemos usar alguna pipertazo, por ejemplo, pero le tenemos que agregar un aminoglucósido o una fluoroquinolona, ¿sale? Si es aminoglucósido, por el daño renal y óptico que nos puede generar, a las 48 horas tenemos que valorar, ¿funciona o no funciona? ¿Se quitó la fiebre o no se quitó? Y si no, lo quitamos, ¿ok? Si no nos está funcionando, va para afuera. Las fluoroquinolonas tenemos que tener cuidado, porque la mayoría de las veces usamos estos medicamentos como profilaxis. Entonces, si ya me hace fiebre, pues no me va a ser útil, no lo podemos ya usar. Si estamos o en el hospital, hay un riesgo alto de agentes drogoresistentes, pues tenemos que usar amikacina o colistina, ¿ok? Y en aquellos donde también tenemos inestabilidad hemodinámica, sospechamos infecciones por Staphylococcus aureus, sobre todo cuando tienen catéteres centrales, está súper indicado y justificado agregar rango. Entonces, con esta estrategia de desescalamiento en un paciente grave, ya lo bombardeamos con 3 antibióticos prácticamente. Imipenem, podemos agregar amikacina o banco, ¿vale? Entonces es una bomba de antibióticos. Y así es en la vida real, así los invadimos en cuanto a medicamentos. Cuando hay inestabilidad hemodinámica, si se fijan, son 4 antibióticos. Pipertazo, le podemos agregar imipenem, lavanco y si sospechamos incluso de cándida, cascofungina. Luego, no fluco.
tenemos que ir a algo más específico. Es bien frecuente que nos hagan fiebre y no encontremos el foco, ni clínico específico, ni aislemos tal cual un agente. La fiebre de origen desconocido, una leucemia aguda, es casi de la mitad de los pacientes. Y solamente el 30%, como les comentaba, podemos tener un hemocultivo o un cultivo positivo. La mayoría son neumonías y poco porcentaje presentan bacteremia. Como por bacteremia se entiende los escalofríos, elevación de fiebre y obviamente aislar un agente circulando en torrente sanguíneo. También tenemos que dar tratamiento empírico para hongos si no tuvimos profilaxis previa para el paciente. La fiebre persiste, presenta el tratamiento, o de pronto empieza con estabilidad hemodinámica, pese a que iniciamos antibiótico, no mejora esa parte. Lo más grave y lo que tenemos que pensar es en aspergillos. Entonces, pedimos un galactomanano, lo que nos puede tardar, dependiendo del hospital y laboratorio, hasta 7 días. Tenemos que tomar medidas. Iniciamos voriconazol o anfotericina. Y ya si tenemos un dato clínico de algún foco infeccioso, empezamos con ciertos antibióticos. Por ejemplo, si hay una mucositis, le podemos agregar cesetime si es algo leve, o ya lo debemos estar abordando con pipertazo y imipenem si ya lo vemos con mayores síntomas. El antifúngico como el fluco o aciclovir, como fuera antiviral, dependiendo del tipo de lesión y si nos orienta a que algo de eso está pasando. Enterocolitis, le pega bien el imipenem. Si sospechamos de clostridio, tenemos que agregar también el tratamiento. Si tenemos los tenemos que revisar de pies a cabeza. Si revisamos área perianal, no podemos hacer tacto rectal. En ningún paciente con neutropenia se hace tacto rectal. ¿Okay? Podemos hacer exploración perianal tal cual. Si notamos que hay datos de enrojecimiento, fístulas o incluso abscesos, podemos agregar al manejo de imipenem o meropenem, manejo para anaerobios como metronidazol. ¿Okay? Piel y tejidos blandos, el beta-lactámico le va a pegar perfectamente. Si tiene ya fascitis necrotizante, hay que agregar clindamicina. Al catéter, al antibiótico de batalla, le vamos a agregar vancomicina. ¿Okay? Y tenemos que retirar el catéter de manera inmediata. A menos que tengamos un paciente sin acceso venoso, pues ya tendremos que hacer malabares, pero si no, hay que hacer cambio de ese catéter. Si hay una neumonía, igual beta-lactámico. Si pensamos que la adquirió en la comunidad o es una típica, agregamos así acitromicina, algún macrólido. Si pensamos de un estafilococo resistente, pues vancomicina. ¿Okay? Y depende del paciente. Si estuvo tratando, por ejemplo, con esteroides por tiempos prolongados, es muy frecuente que nos hagan neumonía por neumocistis Hiroveshi, entonces tenemos que agregar trimestoprim. ¿Okay? Vías urinarias en general están súper bien con el antibiótico de batalla, que ven que es el beta-lactámico. Si tuvo catéteres, pues agregamos amicacina. Y si tenemos sospecha del sistema nervioso central, tenemos que escoger un antibiótico que haga penetrancia al sistema nervioso central, que sería meropenem o cetetib. De ahí en fuera ninguno otro va a tener buena cobertura. ¿Cuánto va a durar nuestro antibiótico? ¿O cuánto tiempo? Ya sea hospitalario o ambulatorio. Si el tratamiento fue empírico, debemos esperar que nuestro paciente ya no tenga síntomas y obviamente que esté estable hemodinámicamente por más de 3 días y 2 días por lo menos a febril. O bien, en cuanto a los neutrófilos, algunos te dicen que menor de 500 neutrófilos, pero más de 7 días a febril. Y si ya tiene más de 500 neutrófilos, con 2 días a febril, le podemos quitar el tratamiento antibiótico empírico. Si fue algo que ya pudimos especificar por clínica o aislar algún microorganismo, por ejemplo, por clínica necesitamos que esté estable hemodinámicamente 72 horas y 2 días a febril y podemos quitar antibióticos. Pero si aislamos un microorganismo, necesitemos que esté 4 días a febril y hasta 7 días mínimo con antibiótico. En los casos en los que ya decidimos quitar el antibiótico, debemos de vigilar por 48 horas. Si vuelve a hacer fiebre o presentar clínica, reiniciamos. Y en todos ellos, todas las guías, ya sean de la ITSA, de las españolas o las alemanas, te van a decir que tienes que reiniciar o desescalar a la profilaxis.
en donde la mayoría de las veces funciona bien, las fluoroquinolonas. ¿Okay? Y ni la PROCA ni la PCR nos va a decir cuándo suspender antibióticos. Son de acuerdo a estos criterios clínicos y que no estén febriles. En cuanto al tratamiento es ambulatorio, ¿qué vamos a usar? Les funciona súper bien una fluoroquinolona. Con Cipro la pueden hacer perfectamente bien, ¿ok? Y tenemos que cubrirlos contra cocos gram positivos. Podemos usar Amoxi, Clinda, Cefeximen, cualquiera de esos tres, más la fluoroquinolona, ¿ok? Yo nunca he usado esa dosis de 750 miligramos que reportan las guías. Por lo general nos funcionan bien la dosis de 500, que es la oral. Algunos la pueden usar incluso como monoterapia si usan levofloxacino o mocifloxacino, también es válido. ¿Okay? Claro que si ya estaba recibiéndolo, nos lo puedes dar si hace fiebre. Nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Okay? Aquí los pacientes que van a recibir el tratamiento antibiótico tienen que tener o esperar que esa neutropenia sea mayor de 7 días, que su score sea mayor de 21, que entiendan y comprendan la gravedad de la situación, que entiendan bien los datos de alarma y que el hospital no esté lejos de su casa. Si el paciente vive a 3-4 horas, no es un candidato a mandarlo a su casa, porque si empieza nuevamente con fiebre, datos neurológicos o de bajo gasto cardíaco no van a llegar al hospital en un tiempo adecuado. El catéter ya se puede indicar desde el momento que ustedes están viendo eritema, secreción, va para afuera. Y sobre todo si tuvimos, en el momento que recibamos un hemocultivo con cándida, estafilococo aureus, algún bacilo gram negativo como la pseudomonas, es indicación de quitarlo en ese momento porque no vamos a poder controlar la infección. También es válido valorar retirarlo si todavía no tenemos un hemocultivo positivo, pero la fiebre persiste pese a que iniciamos un tratamiento. Tenemos datos de endocarditis o émbolos sépticos, o bien si ya acabamos el tratamiento, ya no tuvo fiebre y nuevamente comienza con fiebre. Se sospecha siempre del catéter. El factor estimulante de colonias de granulocitos, conocido como fibracil, propiamente no es parte del tratamiento. Lo podemos usar si el paciente es mayor de 65 años, si la neutropenia es muy profunda, para disminuir complicaciones, pero en el momento no nos va a resolver la situación. Su efecto nos puede tardar 3-4 días, entonces no nos va a resolver la situación y ya no se usa la infusión o transfusión de granulocitos, ¿okay? Ya ni siquiera se extrae. Para evitar que tengamos un paciente con fiebre neutropénica, lo más importante va a ser la profilaxis. Si pensamos que nuestro paciente va a tener disminución de neutros menor de 5 días, de 500, perdón, por más de 7 días, a todos les debemos iniciar profilaxis. Y el factor estimulante se usa también como profilaxis. Si esperamos que nuestra quimioterapia nos va a generar una mielosupresión prolongada, o el paciente es mayor de 65 años, porque va a ser difícil que se recupere pronto y es más común, a riesgo de que se complique con ciertas infecciones. Y nada más para que se queden bien, si se fijaron como en todas las tablitas se repite el Viper y el Viperen. Creo que si escogen cualquiera de esos dos están teniendo una buena cobertura y ya después se va ajustando el tratamiento. Y para casa pues siempre nos va a ayudar el ciprofloxacino o el moxi, como les decía, como monoterapia. Entonces esta tablita resume muy bien lo que comentamos y en general con que se casen tal vez con Viper o Imipenem, tienen buena cobertura y el paciente recibe un buen tratamiento al inicio. Y pues sería todo por el momento. ¿Dudas?